¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, este es otro programa más que tenemos acá en Feedback. Hoy me dejó solo Gustavo Idoyaga. Obviamente tenía que realizar un viaje y bueno, me tocó a mí reemplazarlo y quedarme yo con los invitados. Y hoy tenemos unos invitados de lujo, ¿no? Porque tenemos un país con muchas cosas que sucedieron en estos días. Es evidente que este gobierno transita, camina de minuto a minuto, día a día. Y nos encontramos con que el gobierno está tirando temas de la ley de bases, está renegociando en la Cámara de Diputados a ver si pueden renegociar todo a cambio de que le den el apoyo para que salga la ley de bases, si no, no va a dar. Es lo que le piden los gobernadores que están pidiendo, por otro lado, de que se negocie, pero sin entregar, ¿no es cierto?, los fondos de la coparticipación, porque ellos dicen que la necesitan, pero no pagan sus deudas. La verdad que hay una ensalada, pero Milei sigue incólume, ¿sí? Milei sigue para adelante con su política y aparentemente los números lo están acompañando, aparentemente con el tema del 13.2% de la inflación, lo acompañó y según él dice que fue un numerazo. Qué mejor hablar con alguien que sabe mucho, que hace análisis político, que sabe mucho de esto y tener la grata compañía de Pablo Romá, analista político y director de Circuitos Consultora. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Qué opinas de esta situación en general de que Milei dijo un numerazo, lo que tuvimos del mes de febrero, ¿no? Y según dijo, esperábamos más, un 15 y nos dio un 13.2. ¿Cómo lo ves a Milei? ¿Fortalecido? ¿Cómo es tu visión? Yo creo que forma parte también de cómo Milei plantea o mira la economía. Recordemos que planteó que, bueno, que la economía, si seguía al ritmo que había dejado Massa, iba a tener una inflación del 15.000, 17.000%. Yo creo que eso es una cobertura de alguna manera. Y creo que la tendencia a la baja de la inflación es el dato más positivo para el gobierno. Después los números siguen siendo altos, ¿no? Siguen siendo altos. Yo creo que esa tendencia a la baja de la inflación está anclada a los salarios, fundamentalmente. Eso es un problema para el gobierno porque el ajuste se siente en los sectores trabajadores, en los jubilados, en los sectores medios, pero para el gobierno creo que es un dato importante, ¿no? Porque construir a partir de esa tendencia la idea de que este momento de ajuste, de sacrificio va a pasar y a un momento de prosperidad o de bonanza económica, bueno, trabaja también sobre las expectativas de la sociedad y de un sector importante que lo votó. Ahora, después hay que ver cómo el gobierno, digamos, articula ese pasaje, digamos, ¿no? En cuánto tiempo y cómo, porque hoy, bueno, la caída de la actividad afecta a los comerciantes, afecta a todo, es un problema, pero creo que en la mirada más general hay que tener en cuenta que esta tendencia a la baja de la inflación está muy anclada a los salarios y creo que ese es el principal problema. De hecho, el gobierno ahora anuncia un bono de 70.000 para los jubilados, reconociendo también que el ajuste está cayendo sobre ese sector, un sector que el gobierno, al menos en la campaña, dijo que iba a ser más cuidadoso y que iba a atacar más a otro sector como la casta, pero que eso en estos 100 días de gobierno no está tan claro y sobre todo para esos sectores que sufren el ajuste. Entonces creo que ahí hay una situación un poquito compleja, pero hay que ver cómo el gobierno la va manejando. Tocaste un tema clave que justamente te lo iba a preguntar. 100 días del gobierno de Javier Milei, ¿no? 100 días que la gente estaba esperando que reaccione. Para vos, en sumatoria, desde el día 1 hasta hoy, ¿no es cierto? Cuando vos lo analizás desde un punto de vista macro, ¿cómo lo ves a Milei? ¿Fortalecido? ¿Tiene una mejor imagen positiva por parte del pueblo? ¿Vos cómo lo ves a él? Yo creo que el principal respaldo que hoy tiene Milei se lo da a un sector de la sociedad. Nosotros vemos que hay casi entre un 45 y un 40% que apoya las medidas, que apoya el plan, que tiene una imagen positiva de Milei.
nosotros venimos viendo desde diciembre, enero y febrero, ahora en marzo vamos a publicar el próximo trabajo, que el déficit político es lo fundamental, digamos, ¿no? Que hay un déficit político en el gobierno. Sí. Creo que nosotros hacemos una pregunta que es, ¿usted considera que Milei puede liderar esta nueva etapa política? Eso ha caído un poquito en la apreciación positiva, en el sí, porque me da la sensación que hay cierta, digamos, falta de expertise política para poder lograr, digamos, los objetivos políticos que se plantea este gobierno. Digamos, el gobierno planteó la ley de bases, no la pudo concretar. Se aprobó en general, pero después en la discusión en la Cámara, en la Asamblea, en la sesión no lo pudo concretar, tuvo que volver atrás, la retiró. Creo que lo del DNU en senadores también es un golpe para el gobierno, pero me da la sensación que ese es el punto más frágil que hoy tiene el gobierno. Yo creo que es un poco por la... Es un gabinete que no viene de la política. Sí. Son todos outsiders, ¿no? Que le cuesta entender las lógicas de la política tradicional. También se apoya en la fragmentación de la oposición. Yo creo que la lógica de tensionar de todo o nada de Milei también complica la oposición, digo, ¿no? Porque la oposición y el oficialismo siempre tienen algún vaso comunicante, algún canal de diálogo. Y si bien acá hay negociaciones, Milei planteó lo del Pacto de Mayo como una instancia de negociación, pero me da la sensación de que la lógica del todo o nada ubica claramente cuál es el todo, pero deja un campo muy insignificante al nada, ¿no? Vos sabés que, hablando de eso, yo veo que los gobernadores dicen, bueno, si quiere el Pacto de Mayo, negociemos las deudas y los números que tiene que dar la nación. Y por otro lado, nos encontramos que, paralelamente, el exterior lo apoya a Milei. Y está fortalecido desde el exterior porque hablan de que el nuevo líder libertario en el mundo entero y como una novedad en el mundo entero que lo avala como presidente de la República Argentina. Es decir, dos contrastes, un tema interno y un tema externo. ¿Cómo lo ponderás vos? Yo creo que los alineamientos internacionales para Milei, como también lo fue para Macri, ¿no? Forman parte de una autoridad a la hora de jerarquizar su proyecto, digamos, ¿no? Macri usó mucho la idea del mundo, ¿no? El mundo ahora nos abre los brazos y Milei con Elon Musk, con Trump, digo, ¿no? Como esa idea, en el foro de Davos, en las conferencias conservadoras en Estados Unidos, como esa idea de que el exterior lo apoya y le da un respaldo, ¿no? Ahora, internamente, ahí hay otra discusión, es otra la discusión, por eso digo, me parece que no hay puntos de acuerdo para avanzar. Y eso es una tensión, sobre todo porque me parece que también esto que decía del nada, digamos, ¿no? La oposición, el peronismo, no quieren ir al nada. Ahí está el punto. Vos sabés que yo te iba a preguntar eso. ¿Vos cómo ves a la oposición hoy? Porque hoy veo que, yo te voy a contar, el tema de la causa de los seguros, con el tema que lo implica Alberto Fernández, explotó, hay allanamientos, te cuento, yo que soy penalista, hay más imputados. Va a haber más allanamientos, te voy tirando la idea porque me enteré que va a haber más allanamientos, va a haber más imputados, va a haber más acusados y esto va a arrastrar a la oposición. ¿Cómo lo ves vos hoy frente al gobierno que está planteando Milei? Yo creo que la oposición no quiere ir al todo nada. No quiere ir al todo nada. De hecho, vos ves que hay posiciones, si bien en el plano discursivo más duras, más conciliadoras, pero no hay una línea de acción que vaya a proponerle o a responderle al todo nada a Milei con el nada, ¿no? Porque, uno después puede ponerle el significado que quiera al nada, pero es muy riesgoso ese nada, sí, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición no quiere eso, me parece que la oposición quiere encontrar algún camino. Me da la sensación que no le encuentra el punto a Milei, y eso también es un déficit del gobierno.
Digo, el gobierno tiene que entender que un sector de la oposición quiere negociar, que un sector de la oposición quiere acompañar, pero para eso necesita establecer un marco de acuerdos, digamos, ¿no? Y la lógica de Milei de tensionar y tensionar y tensionar, al menos hasta acá, no le ha funcionado en ese sentido. Y creo que eso es un problema, por eso decía que el principal déficit es político del gobierno. Después tiene claro cuál es el proyecto económico, que es el ajuste, el déficit cero, recortar. Bueno, con las consecuencias que eso tiene socialmente, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, también esta recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De decir, bueno, cuidemos lo social, cuidemos la gobernabilidad, porque también eso es un aspecto importante, ¿no? Y creo que en esa lógica del todo nada, bueno, también en el reconocimiento internacional, bueno, hay alguna mediación para decir, está todo bien con esto, está muy bien, a nosotros nos interesa, pero ojo que si no lo controlas un poquito, esto se puede romper. Ahí está el punto. Vos sabés que, hablando de esto, porque la oposición incluye la CGT. La CGT es decir, preparan paros, preparan, es decir, movilizaciones. Y mi pregunta es, si bien no lo logran entender a Milei y no lo logran calibrar bien, ¿vos creés que la CGT con las medidas de fuerza puede equiparar un poco lo que desconoce la oposición frente a un gobierno como el de Milei? Yo creo que el paro de la CGT de enero fue muy importante. Creo que logró unificar a sectores que en otro contexto no se unificarían. Sí. Digo, ¿no? Daer hizo mención a la izquierda, cosa que inédita para una CGT como esta. Incorporó a Tati Almeida al acto, al palco, habló. Un representante de Brasil, ¿no? Un sindicalista de Brasil. Creo que ahí marca algunos alineamientos, ¿no? Creo que la CGT también se ve un poco obligada a salir a la calle, porque Milei va por todo, digamos, y no solamente por los intereses de los gordos, si querés, ¿no? Sino que va por el conjunto de los trabajadores, y eso la CGT como representante de la clase trabajadora no puede dejarlo pasar. Ahora, vos viste cómo funcionó la CGT con el kirchnerismo, con algunas idas y vueltas, con algunos conflictos o no, con Macri, con Alberto Fernández, digamos. Yo creo que este gobierno tiene ciertas dificultades para entender cuál es un poco el termómetro del otro, digamos, ¿no? Hasta dónde lo tensiona tanto que se siente obligado a salir y hasta dónde puede incorporarlo a negociar, digamos, ¿no? Y creo que ese punto es el punto de la no experiencia política. Exacto. No experiencia y otro política. Punto que no te puedo dejar de tocar es Mauricio Macri, nuevo presidente del PRO. Pero enfrente está Patricia Bullrich, que están aparentemente bastante distanciados. ¿Cómo ves vos eso? Y yo creo entiendo que a Mauricio Macri se le descontroló un poco, ¿no? El armado político que tenía. Se le descontroló. Primero con Horacio Rodríguez Larreta, que nosotros el año pasado para las PASO y antes de las PASO veníamos discutiendo. O sea, Horacio Rodríguez Larreta no es solamente una interna electoral, sino era una disputa del liderazgo del PRO. Sí. ¿No? En ese sentido Macri apoyó a Bullrich claramente, ¿no? Y ahora, hoy Macri está disputando el liderazgo del PRO con Patricia Bullrich y le tiene que conceder la mitad, digamos, ¿no? El problema no era solamente Horacio Rodríguez Larreta, no. El problema era quién le dispute el liderazgo del espacio, digamos, ¿no? Y eso lo obligó a volver, a meterse de nuevo, ¿no? Porque uno parecía que en los cierres de lista parecía que Macri quedaba ya fuera de la política, ¿no? Y eso no. Y también Milei para Macri fue una alternativa para volver, digamos, ¿no? Fue una alternativa para volver. Y creo que Macri entiende que con Milei puede llevar adelante su programa en segundo tiempo. Ahora, también entiendo que no le encuentra el punto, digamos, ¿no? No le puede encontrar el punto a Milei para generar ese vínculo más virtuoso. Ahora pregunto, no le encontró el punto, pero sí Patricia Bullrich con Luis Petri le encontraron el punto al gobierno y hoy son los referentes más fortalecidos. Ejemplo te doy en la política de seguridad que están llevando en Rosario. Sí, yo creo que la fórmula presidencial Bullrich y Petri me parece que
asumieron más decir, bueno, nosotros perdimos, las ideas que tiene Milei son las que, no necesariamente las que ganaron, pero son las que nosotros podríamos haber llevado adelante, y hay un proceso de comprensión y te diría de subordinación política a las ideas de Milei, digamos, ¿no? Me parece que en el caso de Macri no hay eso. Macri lo ve a Milei, me da la sensación, por lo que interpreto, por lo que leo, que Macri lo ve a Milei como un canal para llevar adelante su programa. Exacto. Digamos, ¿no? Bullrich y Petri ven que con Milei pueden canalizar también su propia representación política en el plano de ideas de gobierno. Exacto. Macri no. Macri ve a Milei como un canal para poder llevar adelante su programa con acuerdos claramente en los económicos, pero no necesariamente en los políticos, me da la sensación. Claramente, y te tiro la última preguntita. ¿Qué opinas de esta reserva que dicen que hubo entre Milei y Villarruel-Milei? ¿O son obviedades que decís, nada, estas son cosas que pasan y que siempre hay discusiones y quedan en la nada? Yo creo que la relación presidente y vice es una relación siempre compleja, siempre es un equilibrio muy inestable, siempre, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que también la utilización de las redes sociales para el gobierno es un arma de doble filo. Y el Twitter, bueno, ex-Twitter, X, ¿no? X es un arma de doble filo, se dicen demasiadas cosas. La pelea la instalan los tuiteros del propio gobierno. Exactamente. ¿No? Entonces, y eso es un problema. Yo entiendo que Milei haga un posteo con Villarruel abrazados, y me parece lo más lógico. Y Villarruel no sé si tenía mucho más margen para dilatar el llamado a la sesión. Tal cual. No le daba la fuerza para sostener y para bancar el DNU. Ahora, toda la presión de los tuiteros del gobierno sobre Villarruel, con las cosas que se dicen, son muy peligrosas, digamos, para la vida interna del propio gobierno. Tremenda. Pablo, como siempre, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, un placer. La verdad que, bueno, un gusto tenerlo acá a Pablo. Y ya creo que, bueno, es hora de decir quién es el que nos apoya a nosotros, ¿no es cierto? Y hoy me vestí de acuerdo a Trick Hombres, ¿no? Es decir, Corrientes 3880, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trick Hombres fue el que me vistió hoy, me dio este saco, esta vestimenta para estar aquí frente a ustedes y poder hablar de la actualidad de la política argentina. Así que ya volvemos en unos segundos con el próximo invitado. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, y seguimos acá en Feedback. Ahora tenemos otro invitado de lujo, ¿sí? A Pedro Cascales, es presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Un hombre que nos va a hablar de recursos, del tema del medio ambiente y todo aquello que tiene que ver con la relevancia de todos los recursos que se necesitan, ¿no es cierto? Y el gas licuado es uno de los que más se necesita. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me enteré por allí que venís de un congreso internacional, ¿no? Sí, así es. Estuve en Río de Janeiro, en el Congreso Internacional de Gas Licuado de Petróleo, de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo. Y la verdad interesante primero por un lado por la visión que se está teniendo de Argentina, el interés que se tiene en Argentina, como un mercado importante allá a nivel mundial en producción de gas en general, y específicamente en el caso nuestro de gas licuado de petróleo, que es un derivado del gas natural y de la refinación del petróleo. Hay mucho interés en buscar alternativas de provisión en Argentina. Toda la región de Latinoamérica
Para contextualizar, en el mundo 3.000 millones de personas consumen gas licuado de petróleo. En Argentina 20 millones, es el gas envasado y también es el gas que está en los tanques, que uno a veces ve en el campo, en la industria. Y Latinoamérica es deficitaria como un todo, necesita importar gas licuado de petróleo. Mira. Básicamente, el gas licuado de petróleo tiene dos componentes, pero uno de ellos que es el propano y el butano. El propano es el que más se está necesitando importar y Argentina ya es superavitaria en 1 millón de toneladas al año y en breve va a ser superavitaria en el doble probablemente, con lo cual, bueno, hay una avidez interesante principalmente de Brasil, pero no solo de Brasil, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de casi todos los países, porque salvo nosotros y sobre todo Bolivia, somos los principales exportadores, pero Bolivia viene con una declinación muy importante de sus pozos. Venezuela supo ser un exportador, pero hoy no tiene ni para el consumo interno. Entonces Argentina se vuelve una opción muy interesante, sobre todo a través de Vaca Muerta, que es, como sabés, la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo. Entonces tenemos una oportunidad enorme de ser un exportador muy importante para la región. Y eso también va a derivar una cantidad de beneficios internos porque vamos a generar una infraestructura de transporte y almacenaje que va a permitir motorizar otros usos en el mercado doméstico que hoy son usos que todavía no están bajo el radar. Y como sabés, todo lo que tiene que ver con gas genera una huella de carbono, un impacto menor que combustionar gasoil, fuel oil y ni que hablar en lo que es generación eléctrica, carbón o otros combustibles que son mucho más contaminantes, que por suerte Argentina usa muy poco, pero bueno, pero otros lugares de la región sí los usan, ¿no? Se tocó el tema en el Congreso, el tema de tratar el tema de Latinoamérica con referencia a Europa y todo lo que tiene que ver la relación entre Europa en materia de recursos a la hora de tener que analizar los dos hemisferios. Sí, por supuesto. A ver, el mundo en materia energética está totalmente interrelacionado. Los precios están interrelacionados porque son precios mundiales, ¿no? Es decir, el precio nuestro se rige por una zona en Estados Unidos llamada Mont Belvieu, que es la que rige el precio internacional del gas licuado de petróleo. Cada derivado del petróleo tiene una referencia de precio internacional, digamos, en algún lugar del mundo. Por supuesto, lo que pasa en Europa nos afecta. En el caso particular nuestro, lo que nos está afectando mucho es lo que pasa en China. Y no en China por el consumo doméstico, sino en China por el consumo petroquímico. Mirá. China, para producir plásticos, utiliza mucho propano, básicamente, y butano, pero sobre todo propano. Eso hace que el precio haya crecido enorme, de manera enorme en los últimos años, producto del uso petroquímico chino. Para que tengas una idea, en los últimos 2 años, China creció todo el consumo de Brasil y de México juntos, en 2 años. Es decir, mira, es un consumo enorme, ¿no? Es decir, que eso nos tracciona el precio, por un lado para bien en el sentido que el exportador va a tener un mejor precio, pero por otro lado para mal porque el consumidor interno y nosotros cuando vendemos el gas internamente hay que pagar más caro la energía porque está traccionado por el precio internacional. Y después hay un tema de la agenda que de alguna manera Europa a veces impone una agenda que es la transición a energías que cero huella de carbono, toda energía renovable, que el gas licuado de petróleo en vez de venir de combustibles fósiles venga de desechos que se puedan reciclar, que la verdad que como ideal está bárbaro, pero la realidad es que en lo concreto hoy la tecnología hace que ese gas te cueste 3 o 4 veces más caro que el otro gas. Entonces cuando vas a tener que ir a un consumidor decirle, señora, la garrafa esta va a valer 3 o 4 veces más cara, pero mire que es ecológica, es verde, la gente va a decir, mire, por ahora deme la otra porque no me alcanza el dinero. Exactamente. Pero bueno. Justamente eso te iba a preguntar. Ya estamos en marzo, ¿sí? Sí. Prácticamente para terminarlo, ya entramos en el año en donde la actividad está full, ya empezó, es decir... marzo es el lunes de la semana del año. Exactamente. ¿Cómo ves vos todo lo que respecta al año en materia de recursos? Mira, lo veo con mucho interés, con mucho entusiasmo, porque se está dando y con muchos desafíos, claro, ¿no? Es decir, todo viene de la mano, todo lo que son cambios también generan desafíos, expectativas, exacto, ¿no? En el caso nuestro particular del GLP, estamos en un proceso de desregulación de los precios, de las trabas, de regulaciones de precios que imponían a veces precios que no
cubrían los costos operativos. Entonces este proceso nos está dando una posibilidad de actualizar nuestros precios. Por supuesto que el mercado te impone también condiciones que no te permite, digamos, el mercado se empieza a autorregular, cosa que antes no sucedía porque el Estado fijaba todo esto. Y también nos permite incrementar nuestras inversiones, pues esto es un sector de inversión intensiva. Nosotros tenemos que invertir mucho hablo ya no en la parte productiva, sino ya en la parte de la distribución, en camiones, en envases, hay 20 millones de garrafas, en tanques, en estocaje. Y la desregulación también va a generar que antes la Secretaría determinaba dónde se compraba el gas, a qué precios y en qué cantidades. Ahora eso se empieza a desregular, hay que empezar a ver dónde hay que comprarlo, tal vez hay que trasladarse mayores distancias, hay que tener más tanques de estocaje. Eso va a generar también un efecto dinamizador de la industria local, pero también, como decía, más inversiones, bueno, todo un cambio de reglas de juego que no se producía hace décadas, digamos. Pedro, vos como presidente de la Cámara, ¿no? Es decir, estamos frente a un gobierno que, según lo que dice, está bajando la inflación, está dándole la oportunidad a todos aquellos que dicen, bueno, ¿vieron? Esto se va a lograr, vamos a derrotar la inflación y vamos a llevar adelante la recuperación del país en materia económica. ¿Cómo ves vos la afectación a tu rubro, no? A ver, veo como que el tema es la transición. Claro. No me preocupa tanto el final de la película porque creo que si se sigue con la política de cero emisión o de reducción de la emisión, de superávit fiscal y sobre todo de superávit de la balanza de pagos, el final de la película debería ser bueno. El tema es cómo llegás al final de la película, es el aquí y ahora, ¿no? Exacto. Esa transición es la que todos estamos mirando expectantes. A nosotros, que es un consumo muy inflexible a la baja, nos bajó el consumo, porque la gente, digamos, no deja de consumir gas en general, pero bajó el consumo un poco. Enmarcado en lo que está en la baja general. Yo de todas maneras lo veo como que lo veo positivo, porque por primera vez veo que se están atacando las causas del problema y no los efectos. Exacto. ¿No? Anteriormente hemos visto muchos intentos de distintos gobiernos, distintos colores políticos, de intentar atacar los efectos. Hagamos el acuerdo de precios, de salarios, no los salarios más que esto, no los precios más que esto. Y al final eran parches que terminaban explotando en algún momento. Acá por primera vez estamos atacando la causa. Esperemos poder socialmente y de manera empresaria aguantar esa transición para empezar a ver los efectos, ¿no? Tal cual, Pedro. Te agradecemos que estés con nosotros, muchas gracias, como siempre, y bueno, un gusto haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias. La verdad que un programón el día de hoy, tuvimos a Pedro, tuvimos a Pablo Romá, la verdad que entendernos y ver lo que pasa en la realidad argentina y lo que vivimos todos los argentinos, pasa por aquí, por Feedback. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima semana. Espero que ya esté Gustavo de vuelta aquí y ambos analizaremos la situación de nuestro país. Chao, hasta la próxima semana.